Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Tengo entendido de que vamos a funcionar con una exposición de cada uno de nosotros y luego creo que se va a abrir una mesa con el público y con nosotros. Entonces, yo voy a dar lectura a un breve texto que preparé y que se llama Reglas y excepciones. Y que dice así: ya instalados en el siglo XXI, se antoja volver la mirada en busca de huellas que ayuden a armar el rompecabezas de un México donde desenvolvieron sus vidas millares de hombres y mujeres expulsados de países tan diversos como las circunstancias y los momentos que determinaron sus exilios. Hombres y mujeres enlazados por el común denominador de haber huido de catástrofes sociales donde la ausencia de libertades clausuró experiencias políticas que alimentaban utopías de un mundo mejor, catástrofes sociales que poblaron cárceles y cementerios. Estos perseguidos se filtraron por los intersticios de un México que orgullosamente se proclamaba revolucionario. No escapó a ellos, ni por supuesto a los propios mexicanos, que este país era un mosaico de discursos y acciones por demás contrastantes. Aquí convivían programas de reforma agraria con mecanismos políticos y jurídicos que signaron su fracaso. Políticas nacionalistas incapaces de afianzar un proyecto de justa redistribución de la riqueza, un activismo obrero y campesino convertido en soporte corporativo de un régimen autoritario y una lucha no siempre constante por la vigencia de derechos políticos. Y ese régimen, que no pocas veces reprimió a sus opositores, fue capaz de cobijar a opositores de otros regímenes, a millares de personas perseguidas por su participación en luchas contra las mismas injusticias que los muralistas mexicanos tatuaron en la piel de la nación mexicana. México es un territorio ambiguo donde tuvieron lugar múltiples historias de exilios. Cuando se interroga sobre la recepción a estos desterrados en un país cuyo sistema político se revelaba poco permeable a un disenso opositor, una opinión extendida subraya la existencia de una conducta bifronte con un rostro orientado hacia afuera, muy activo en favor de las causas tan nobles como la defensa de la paz y el respeto a las soberanías nacionales, y a su lado estaba el otro rostro mirando hacia adentro. Emerge entonces el México excluyente y represivo. En resumidas cuentas, el conocido refrán de farol de la calle y oscuridad de la casa siempre corona una respuesta para nada satisfactoria, por lo menos para mí. Y no es satisfactoria a pesar de que ambos rostros pertenecen a un mismo México. Se trata de un país en donde, y de cara a los extranjeros, conviven sentimientos de atracción y de rechazo. A diario, xenofobias y xenofilias se cruzan en una sociedad en la que, paradójicamente, la representación de extranjeros en el volumen total de la población tiene y tuvo cifras irrisorias. A pesar de que la presencia de comunidades inmigrantes nunca ha sido numéricamente significativa en México, este país tuvo y tiene una de las políticas migratorias más restrictivas de América. No es este el lugar para dar cuenta de la evidente contradicción de tener fuertes restricciones inmigratorias en un país
de manifiesta vocación emigratoria. Pero sí es el lugar para subrayar de que todas las normas restrictivas al ingreso de extranjeros tuvieron una excepción: los perseguidos políticos. Siempre hubo y hay un capítulo en todas las leyes migratorias de México para subrayar este asunto. En el México del siglo XX, los exiliados políticos fueron la excepción que confirma la regla. Ya en el territorio de los asilos y los refugios desplegados en el siglo XX, los contrastes también se hacen presentes. Una generosidad ilimitada frente a los republicanos españoles coexistió con resistencias, obstáculos y claras prohibiciones a los judíos perseguidos por el nazismo. Las contradicciones se acrecientan mientras más nos aproximamos a nuestro pasado reciente. En materia de asilo político, nadie recuerda, porque no conviene, que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, antes, durante y después del conflicto estudiantil, otorgó asilo político a intelectuales, políticos y dirigentes universitarios acusados de comunistas por la dictadura brasileña. En igual sentido, poco se ha reparado en que en los años 70, mientras arribaron miles de víctimas de las guerras sucias planificadas por las dictaduras latinoamericanas, en México tenía lugar otra guerra, no menos sucia, que dejó su secuela de desaparecidos y muertos. Entonces, ¿qué clase de país es este que abrió las puertas a víctimas extranjeras mientras que convirtió a muchos mexicanos en víctimas de persecuciones similares a las que originaron los éxodos de Centro y Sudamérica? La respuesta, me parece, o por lo menos alguna de las respuestas, hay que buscarlas en esa caja de Pandora que fue la Revolución de 1910. Mientras en otros países de América Latina los sistemas políticos del siglo XIX tardaron décadas en transformarse, en México una revolución quebró de cuajo un estilo de gobierno fundado en despojos, coacciones y cárceles. Los vientos de la Revolución de 1910 arrasaron con los pilares del porfiriato y entre estos desaparecieron dos pilares centrales. Uno, la clase terrateniente de raigambre colonial y junto con ella el viejo ejército federal. Es común escuchar que México, a diferencia del resto de América Latina, no sufrió golpes de Estado a lo largo del siglo XX. Pocos advierten que los militares revolucionarios gobernaron este país por casi 30 años. Este nuevo ejército fue un actor fundamental en la construcción del México de la Revolución y algunos de sus generales fueron los responsables de que el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre se asilara en estas tierras para fundar el APRA, que el nicaragüense Augusto César Sandino encontrara asilo y apoyo en estas tierras, y que el veterano bolchevique León Trotsky obtuviera una visa negada por el mundo entero. Los reclamos sociales que en otras latitudes de América Latina eran considerados disruptores del orden social, en México pasaron a formar parte de un paisaje político pletórico de esperanzas de fundar una sociedad más igualitaria. En sus orígenes, con marchas y contramarchas, las promesas fueron cumplidas de tal suerte que para los sectores progresistas de América Latina y del mundo, México terminó convertido en vanguardia en asuntos económicos, políticos y sociales. Imagen que, por supuesto, encontró su correlato en cuestiones de política exterior, sosteniendo principios de no intervención, desafiando en la medida de lo posible a un vecino que, por cierto, escasas simpatías despertaba en el resto del mundo y condenando con energía a los regímenes fascistas. Esa política exterior se sostuvo de manera constante y en buena medida se mantuvo inalterada a lo largo del siglo pasado. Sin embargo, mientras estos principios continuaron defendiéndose en foros y reuniones internacionales, en el interior de México parecía agotarse la tolerancia política. Cuando los reclamos desbordaron un sistema incapaz de contenerlos, emergió la represión, soterrada muchas veces y abierta en pocas, pero contundentes oportunidades. El régimen podía desplazarse de un extremo a otro de la geometría política, sin embargo, el autoritarismo se asentaba en una compleja red de consensos que permitía prescindir de políticas represivas masivas
permanentes y sistemáticas. Carlos Fuentes exagera al generalizar, aunque no deja de tener razón al afirmar que la Revolución Mexicana, son palabras de Carlos Fuentes, con todos sus defectos, no cometió el crimen de otras revoluciones de izquierda. No silenció por completo a sus críticos, no le negó espacio a sus contradictores. Sin embargo, hubo momentos en que se utilizó la fuerza. Aunque los crímenes que se cometieron, argumentando razones de Estado, no se antojan equiparables a las feroces dictaduras militares en el resto del continente, la elasticidad de la tolerancia política marca el límite entre uno y otro rostro de México. En escasas oportunidades, la intolerancia deviene en acciones represivas generalizadas. De no haber sido así, esas acciones hubieran encontrado su correlato en la conducta exterior, y esto no sucedió ni siquiera cuando el régimen ejecutó el más emblemático de sus crímenes, octubre de 1968. Entre los componentes de aquello que suele llamarse ideología de la Revolución Mexicana, destaca un sostenido latinoamericanismo. Se trata de la convicción de pertenecer a un universo histórico y cultural en el que, sobre un pasado compartido, se dibuja la utopía de un presente y un futuro común. Desde los años 20 del pasado siglo, México mostró una sensibilidad particular hacia los problemas latinoamericanos, haciéndose presente a través de acciones que dibujan una gran coherencia. La condena a la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela en los 20, el ya mencionado apoyo a Sandino, la solidaridad con los gobiernos de Arévalo y Arbenz en Guatemala, el Granma que zarpó de costas mexicanas, las batallas diplomáticas contra el intervencionismo norteamericano escudado en la OEA, la cercanía con Salvador Allende en Chile y con los sandinistas en Nicaragua, son solo algunos momentos de una política solidaria con los perseguidos políticos. En efecto, en materia de asilo diplomático, instrumento gestado dentro del sistema interamericano, México fue un firme promotor de distintas iniciativas que establecieron y regularon la práctica de otorgar protección a personas perseguidas por motivos políticos. Durante muchas décadas, México fue una de las pocas naciones en América Latina que habían ratificado las 3 convenciones del derecho de asilo, en el 28, en el 33 y en el 54. Este país ha sido un activo practicante de este derecho y sus sedes diplomáticas dieron refugio a políticos, intelectuales y militantes perseguidos. El asilo, pensado para atender casos individuales, sirvió también para dar respuesta a experiencias masivas. Los millares de republicanos españoles embarcados en Francia entre el 39 y el 42 fueron documentados en México bajo la categoría de asilados políticos. Décadas más tarde, una situación inédita volvió a activar el derecho de asilo en atención a centenares de perseguidos que abarrotaron las embajadas mexicanas en Santiago de Chile y en Montevideo. Hacia 1980, los guatemaltecos conformaron el tercer éxodo masivo que encontró refugio en México. Las dimensiones y la composición social de este exilio impactaron fuertemente en la política migratoria. A raíz de la experiencia acumulada de una década de atender las necesidades de millares de guatemaltecos, en 1990 quedó incorporada a la legislación mexicana la categoría de refugiado a los fines de proteger la vida de todas aquellas personas amenazadas, decía la ley, por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en sus países de origen. Hasta aquí la ley. Este logro se coronó en el año 2000, cuando después de años de reticencias, México ratificó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrita en el marco de Naciones Unidas. Españoles republicanos, centro y sudamericanos y finalmente el refugio guatemalteco constituyen los 3 grandes aluviones migratorios originados por persecuciones políticas. México cobijó también a una buena cantidad de perseguidos de otras latitudes que en pequeños contingentes llegaron en busca de un lugar donde vivir en paz y preparar los regresos.
Mucho antes del apogeo de los fascismos, este país dio cobijo a perseguidos latinoamericanos por las dictaduras de turno y a estadounidenses que no quisieron enrolarse en el ejército para combatir en la Gran Guerra, los llamados Slakers. Desde mediados de los 30 y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, franceses, polacos, checos, alemanes, austríacos e italianos, entre otros, europeos se dirigieron a México en busca de refugio. Desde finales de los años 40 hasta mediados de la siguiente década, México dio refugio a norteamericanos víctimas de la persecución macartista y ya en los 70 tocó el turno a antillanos y centroamericanos. El marco legal donde quedaron comprendidos los exilados resulta un buen indicador de una conducta teñida de humanitarismo y también de marcada discrecionalidad. Sucede que no todos los exilados fueron asilados políticos. Una buena cantidad de ellos llegaron por sus propios medios o con el apoyo de organizaciones políticas o humanitarias. Y esta circunstancia, aunada al hecho de que México aún no reconocía la figura jurídica de refugiado, colocó a millares de personas frente a una política migratoria marcadamente restrictiva. En particular, durante las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, los trámites migratorios fueron un verdadero calvario para millares de desterrados que debieron enfrentar a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, mucho menos sensibles a la solidaridad expresada en las acciones diplomáticas. En no pocos casos, acuerdos políticos entre las organizaciones de los exilados y las autoridades migratorias ayudaron a desenredar una red burocrática en la que se vieron envueltos millares de desterrados. Así, el rígido mundo de normas y procedimientos migratorios fue flexibilizado de manera casuística, adecuando requerimientos administrativos a las necesidades que imponía una realidad desbordada por la afluencia de perseguidos. A lo largo del siglo XX, la política de asilo y refugio ha definido, sin lugar a dudas, uno de los rostros de México en el mundo. Durante décadas, el apoyo a los derrotados de la Guerra Civil Española fue el único caso estudiado en profundidad. Por su dimensión y trascendencia histórica, este destierro fue erigido en paradigma de una práctica que no ha dejado hasta la fecha de enaltecer a México. Sin embargo, en los últimos años han tenido lugar nuevas indagaciones que permiten reconstruir segmentos de la historia de perseguidos políticos de muchas otras latitudes. Este esfuerzo cristaliza en una variedad de trabajos que, aunque muy desiguales entre sí, pueden ser valorados como delimitadores de un campo de estudios en el que el caso español ocupa un lugar destacado, pero ya no es el único lugar. La existencia de nuevos archivos abre posibilidades para indagatorias de procesos hasta ahora poco conocidos. La documentación abierta en Cancillería, por ejemplo, permite seguir con precisión los derroteros de la diplomacia mexicana, el desarrollo de la labor humanitaria, pero también esa documentación permite valorar consistencias y mezquindades de integrantes del servicio exterior. Por otra parte, la apertura de los archivos de seguridad nacional constituyen un mirador privilegiado para ingresar al inframundo de las vigilancias, los informantes y los seguimientos de las actividades de los exilados en tierras mexicanas. Los archivos orales del exilio español y latinoamericano facultan para ingresar a zonas desconocidas de la experiencia de ese exilio, entre otros, las propias cotidianidades. Para concluir, estudiar los exilios en México es reconstruir parcelas de historias nacionales desenvueltas en estas tierras, es también atender a la propia historia mexicana, a sus coherencias e incongruencias en materia de asilo y refugio, a las maneras valientes por donde transitó la solidaridad y también a zonas oscuras impregnadas de racismo y xenofobia. Por último, estudiar los exilios debería ubicarnos frente a uno de los temas cruciales del nuevo siglo, las migraciones forzadas y su impacto en casi todos los ámbitos del quehacer humano. Y ahora, ya instalados en el nuevo siglo, México no ha escapado a la ambigüedad del siglo pasado con que procesa estos asuntos. En el terreno normativo,
Desde 2011, el país cuenta con una nueva ley de refugio que en 2014 fue ampliada en sus alcances. Se trata de una ley que se llama Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo. El texto de esta ley refrenda la voluntad solidaria de México con los perseguidos por razones políticas, de raza, género, creencias religiosas, conflagraciones y catástrofes naturales. Eso dice la ley. Además, esta ley es la primera de América Latina en incorporar disposiciones para proteger a víctimas de tortura, violencia extrema y en extender el beneficio del refugio a las víctimas de trata humana. Sin embargo, es abismal la distancia entre el texto de esa ley y lo que a diario sucede con millares de inmigrantes que transitan por el territorio nacional. La cifra de refugiados en México hoy no alcanza ni siquiera las 1,000 personas, mientras crece exponencialmente el número de inmigrantes vejados y asesinados. La voz de México tampoco se ha escuchado hoy ante la crisis humanitaria que vive el espacio europeo. A medida que el país perfecciona los dispositivos legales de atención a las víctimas, se desdibuja el poder del Estado para cumplir y hacer cumplir esas normas que pueden ser calificadas de ejemplares. Da la impresión que vivimos en un tiempo en el que se ha invertido aquel antiguo principio jurídico. Pareciera que en México, desde hace tiempo, la regla no hace otra cosa que confirmar la excepción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yankelevich. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este coloquio de la izquierda mexicana del siglo XX por su invitación, en especial a Rodrigo Fernández de Gortari. Quiero agradecer también a mis compañeros de mesa, Philippe Ollet-Laprune, Daniela Gleiser y Pablo Yankelevich, y a todos ustedes por su presencia. Yo también voy a hablar de los exilios en México de modo genérico. Me referiré muy brevemente al exilio español, sobre el que quisiera hacer algunas precisiones que a mi modo de ver, algunas vetas que todavía no han sido lo suficientemente desarrolladas, y referirme a la presencia de otros grupos que llegaron, que han recibido menos difusión que este exilio español. Bien, pues la tradición de asilo en México tiene una larga data. Podríamos retrotraernos a la presencia de sureños confederados que huyeron de las represalias de la guerra de secesión en los Estados Unidos. Podríamos evocar la presencia de José Martí, quien vivió en México entre 1874 y 1876, por razones todavía no del todo esclarecidas, y de quien sí es difícil hablar de un asilo diplomático propiamente dicho. Sí es posible conjeturar que haya encontrado refugio aquí en virtud de la guerra de 10 años que desgarraba la isla caribeña. Como un antecedente activo comprometido del gobierno mexicano de la época ante un conflicto, podemos recordar también que el 29 de diciembre de 1909 el presidente Porfirio Díaz envió a Nicaragua el cañonero mexicano Guerrero al mando del capitán de fragata Hilario Rodríguez Malpica al puerto de Corinto, en Nicaragua, para que trajera a México al derrocado presidente de ese país,
José Santos Zelaya. Y lo hizo con la premura, con la urgencia de que sobre Zelaya pesaba la amenaza de que una flota norteamericana se lo llevara a territorio norteamericano para ser juzgado por una corte de ese país. Obviamente, bueno, el traslado de Santos Zelaya a México no causó muy buena impresión en Washington, lejos de ello hubo consiguiente roce diplomático. Después de la revolución, en plena reconstrucción del país, en la década de los 20, que se da un florecimiento y una efervescencia cultural notabilísima, México se vuelve un foco de atracción y en un lugar, bueno, de una serie de escritores y artistas que, bueno, no eran refugiados, ni mucho menos. Bueno, baste recordar la presencia de los escritores británicos D.H. Lawrence, Aldous Huxley, etcétera, que, bueno, obviamente venían atraídos por esta efervescencia cultural, pero también un lugar de acogida de una plétora de exiliados, sobre todo latinoamericanos, algunos de los cuales han sido ya mencionados por el profesor Yankelevich. No nos pusimos de acuerdo en nuestros textos, pero como si nos hubiéramos puesto un poco, porque bueno, él ya ha mencionado a Aya de la Torre, el escritor peruano, fundador de la APRA, que viene a México en los años 20 y trabaja como asesor del secretario de Educación Pública Vasconcelos. El revolucionario cubano opositor, o el comunista cubano opositor a la dictadura de Gerardo Machado, Julio Antonio Mella, que cae asesinado en las calles de la Ciudad de México por los esbirros de Machado. El escritor costarricense Vicente Sáenz Rojas, la fotógrafa friuliana Tina Modotti, que viene huyendo del fascismo, propio militante triestino Vittorio Vidali, ambos que vienen, bueno, por primera vez en los años 20 y que volverán nuevamente como exiliados en la década de los 40, después de haber estado involucrados en la guerra civil española. Cabría incluir también a la escritora norteamericana Anita Brenner, que viene huyendo del antisemitismo tejano y que recibe una beca del propio Plutarco Elías Calles. Para los años 30 y principios de los 40, la Ciudad de México se había convertido en un centro cosmopolita que acogía una multitud de refugiados europeos que huían de los horrores del fascismo. Además del multicitado exilio español, cabe recordar, bueno, personajes tales como el viejo líder bolchevique León Trotsky, los ya mencionados Vidali y Modotti, el sindicalista italiano Mario Montagnana, el escritor y revolucionario ruso Víctor Kivalchik, conocido mejor como Víctor Serge, de quien Philippe se ocupará in extenso, el poeta y dramaturgo francés Jules Romain, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un exilio también importante que llega por esas fechas, que ha sido un exilio que ha sido injustamente olvidado, que ha sido opacado por la ingente labor de investigación y editorial consagrada al exilio español. Me refiero al exilio de intelectuales, científicos, profesionistas, antifascistas, alemanes o germanófonos procedentes de países tales como Checoslovaquia, Hungría, la Suiza alemana, Austria y la propia Alemania, quienes llegaron en 3
grandes etapas como refugiados políticos. Una primera oleada llega a México después de la llegada de los nazis, de Adolf Hitler al poder en enero de 1933. Entre ellos cabe citar al pedagogo Otto Rühle, que llega a trabajar a la Secretaría de Educación Pública, a aplicar los métodos que ya le habían dado celebridad en la República de Weimar. O el escritor comunista Gustav Regler, que después, decepcionado del papel jugado por los comunistas alemanes, toma distancia con ese partido y rompe con sus antiguos camaradas. Una segunda oleada llega junto con el exilio español. Muchos de ellos habían sido voluntarios y propagandistas de la Comintern en la Guerra Civil Española o habían participado, habían combatido con las brigadas internacionales. Tal es el caso de Ludwig Renn, que fue estratega del ejército republicano. Y finalmente una tercera oleada llega después de junio de 1940, cuando la caída de Francia, muchos de ellos, bueno, que habían sobrevivido a la represión nazi posterior a 1933, que habían buscado reivindicarse en la Guerra Civil Española, en la lucha antifascista y que fueron derrotados, marcharon a Francia solo para ver que este país caía derrotado por el embate de la Wehrmacht en 1940 y deben de emprender el exilio nuevamente. Me refiero a personajes como el periodista checo de lengua alemana Egon Erwin Kisch, quizá uno de los más grandes periodistas de la época de Weimar, la escritora Anna Segers, quien, bueno, precisamente en México escribió una novela, su más célebre novela, quizá, que es La Séptima Cruz, libro que fue publicado en lengua alemana por primera vez en México y que, bueno, que se convirtió en un éxito de ventas internacional y que incluso dio lugar a una producción que también fue un éxito de taquilla de Hollywood, que fue la película del mismo nombre dirigida por otro exiliado alemán, pero en Estados Unidos, el director Fred Zinnemann, que, como dije, bueno, dirigió esta película en la que, bueno, uno de los protagonistas era ni más ni menos que Spencer Tracy. Alexander Abush, que fue, después de la guerra, ministro de Educación de la República Democrática Alemana, Bodo Use y, bueno, en fin, un sinnúmero de escritores que conformaron la agrupación con el apoyo del gobierno de Manuel Ávila Camacho, la organización antifascista Freies Deutschland in México, Alemania Libre en México, que desarrolló una muy importante actividad cultural y editorial y que se convirtió, bueno, en un núcleo de contrapropaganda, de propaganda antifascista, tratando de contrarrestar la propaganda que ejercían los nazis, sobre todo en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, donde existían comunidades de origen alemán. Decía que, bueno, esta actividad se desplegó por medio de una revista que llevaba, publicada en lengua alemana, que llevaba el mismo nombre, Freies Deutschland in México, Alemania Libre, que se editaba tanto en lengua alemana como en lengua española, con las dificultades que ello conllevaba, incluso tipográficas, bueno, pues las propias, bueno, recordemos que el alemán todavía se escribía en caracteres góticos en aquella época y pocos impresores y tipógrafos mexicanos dominaban tal
tipografía, lo que habla de un esfuerzo considerable. Este exilio, se calcula que entre 1933 y 1941 llegaron a México entre 1,000 y 1,500 exiliados de habla alemana, provenientes, como dije, de Alemania, Austria, Checoslovaquia, Hungría, donde no solo obtuvieron asilo político, sino la posibilidad de organizarse políticamente en libertad, de constituir instituciones culturales para la preservación de su cultura, sino para ser también una organización activa en la lucha contra el nazismo. La máxima obra, la de mayor difusión, fue un libro editado por la editorial que establecieron, el Libro Libre, que se llamó El Libro Negro de la Alemania Nazi, en la que participaron autores tan diversos como Stefan Zweig, Thomas Mann, autores mexicanos, el taller de la gráfica popular, poetas del exilio español como Juan Rejano, etcétera, etcétera. Y que fue distribuido a lugares tan remotos, no solo como América del Sur, sino la propia Unión Soviética y Palestina. Su importancia ha quedado opacada claramente, no solo por la presencia del exilio español coetáneo, que era numéricamente mayor, sino por la dificultad implícita en la barrera idiomática entre el español y el alemán. En los años, en los años 50 llega nuevas oleadas de perseguidos que buscan cobijo y acogida en México. El profesor Yankelevich ha mencionado ya a aquellos norteamericanos que buscaron refugio en México huyendo de la persecución desatada por la cacería de brujas del macartismo. Este es un coloquio sobre la izquierda. Hay que mencionar también que no todos los exilios han sido precisamente de izquierda. Tenemos la presencia en los años 40 del ex rey Carol de Rumanía en México, quien obtuvo asilo de parte de las autoridades mexicanas. Hay un exilio argentino en los años 40 que viene huyendo del peronismo primero y después de la Revolución Libertadora, las actrices Nini Marshall y Libertad Lamarque, que entran a México huyendo de la persecución desatada por su antigua colega artística Evita Perón. También hay que evocar la presencia de un exilio cubano en México como producto de la Revolución Cubana. Basta recordar que uno podía, aquellos que pertenecemos a una cierta generación, vimos caminar por las calles de insurgentes a Dámaso Pérez Prado, que no se significaba precisamente por sus simpatías por la izquierda, ni mucho menos, pero un gran grupo de cubanos que usualmente no suelen mencionarse entre los exilios, aunque evidentemente hayan formado parte de uno. Y evidentemente los exilios provenientes de las feroces dictaduras militares de los estados burocrático-autoritarios que florecieron desde fines de los 60 y principios de los 70 en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Brasil. Mencionó el profesor Yankelevich el hecho
a veces olvidado de que el gobierno de Díaz Ordaz efectivamente salvó de las garras de los militares brasileños al que después sería el gran ideólogo del Partido de los Trabajadores de Brasil, José Dirceu, que había participado en la operación del secuestro del embajador norteamericano en Brasilia y que, bueno, habiéndolo tomado como rehén, se consiguió que Dirceu y junto con otros militantes fueran trasladados a México, donde recibieron asilo y pudieron, bueno, escapar o de la muerte o de una prisión, cosa que Dirceu no ha logrado, por cierto, en fecha más reciente, ya que está en la cárcel por el escándalo del Mensalao. Evidentemente, bueno, la cercanía que el gobierno de Luis Echeverría tuvo con el gobierno de Salvador Allende, bueno, explica la llegada de un grupo numeroso de exiliados chilenos que pudieron llegar a México en condiciones más fáciles, que fue el caso de sus pares argentinos o uruguayos, precisamente por la política migratoria restrictiva ejercida por el gobierno mexicano en aquel entonces. Sobre el exilio español, quisiera decir una serie de cosas. Es un tema sobre el que mucho se ha escrito, mucho se ha hablado. Quisiera decir que se omite decir que es el corolario de una política seguida por México desde principios de la década de los 30, cuando México lleva a cabo un acercamiento con la República Española. No es un movimiento que se dé en un vacío, es decir, es simplemente la consecuencia lógica de esa relación. Cerraré mi participación diciendo que este tema tiene evidentemente una vigencia y una pertinencia muy clara frente a los hechos que están sucediendo ahora con la crisis de los refugiados de guerra sirios que tratan de escapar de una muerte segura y, bueno, conmueve y reconcilia con el país ver que hay voces que están pidiendo que el gobierno mexicano abra las puertas a un contingente de ciudadanos sirios. Esperemos que este sea el caso. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, pues, por supuesto, agradecer a los organizadores no solamente haberme invitado a mí, pero haber organizado un coloquio de esta amplitud que permite tratar temas centrales en la vida intelectual de México. Escribí un texto que pues escribí en francés, está ampliamente mejorado el español gracias a mi amiga Claudia, que se encuentra por ahí. Se llama Los perseguidos de la tierra en el altiplano mexicano. Dice así: el singular carácter de la historia de México en el siglo XX, su postura receptiva hacia los extranjeros y su atracción por las aportaciones venidas desde lejos, hacen que las relaciones que involucran a este país con los revolucionarios y opositores de otras naciones que vinieron a refugiarse aquí no tengan comparación con otro país en el mundo. Lo sabemos, México es el escenario de la primera revolución del siglo pasado, anterior a la de Rusia, China o Cuba. También es la única que no fundó su acción en los principios del marxismo. Sus dirigentes van a tener una relación ambigua, primero, respecto a los soviéticos, a mantener cierta distancia con una dinámica que habría podido engullir sus propios avances. El proceso revolucionario mexicano le toma años ponerse en marcha y culmina con la presidencia de Lázaro Cárdenas, durante la cual las relaciones con el ogro soviético cambian de manera radical. Los dirigentes de Moscú acusan primero de fascistas a los gobiernos dominados o presididos por Calles, y los gobiernos de ambos países no mantienen relaciones diplomáticas. Ambos
están emergiendo de una revolución, pero detrás de un mismo término se esconden realidades distintas. Sin embargo, como decíamos, esta relación cambia con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República en 1934. Si bien este acelera las reformas y afianza una política original y sólida en el plano nacional, muestra también una gran generosidad y una incomparable capacidad de apertura a escala internacional. Stalin ha tomado el poder en la URSS y controla una máquina represiva implacable. Entre sus principales preocupaciones se encuentra su ex rival Trotsky. Tras ser proscrito en su propio país, se vuelve el fugitivo más amenazado. Su familia y sus amigos son acosados y exterminados por la GPU, la mano armada del poder del Kremlin, encargada de la eliminación de los opositores. Los juicios de Moscú destruyen cualquier posibilidad de oposición. Los asesinos de Stalin suprimen a los dirigentes de la República Española que no aceptan la autoridad de los stalinistas sobre sus actos y, en general, el poder soviético actúa por exclusión y supresión. El México de Cárdenas funciona a la inversa. Apoya sistemáticamente a los gobiernos democráticos amenazados, empezando por la República Española, y abre las puertas del país no solo a los vencidos de la guerra civil, sino también a numerosas personas perseguidas que vienen de una Europa en plena pesadilla. El más célebre de los exiliados recibidos en el país pronto se vuelve el tema central de la agresión de la URSS en México, Trotsky. Después de un largo periodo de deambular por Europa, llega a Tampico a principios de 1937. Su última tierra de exilio es el único país que puede darle asilo y protegerlo. Durante un tiempo, Stalin cambia su política diplomática para acercarse al gobierno de Cárdenas y lograr así que expulsen a su peor enemigo. Pero bueno, lo sabemos, esa táctica fracasa y el Kremlin logra su objetivo más bien mediante sus métodos mortíferos. Al acoger a Trotsky, Cárdenas se mantiene fiel a su manera de ser. Ofrece asilo en nombre de principios fundados en un humanismo sincero y marcado por una aversión hacia los métodos de su homólogo ruso. Esa política de acogida va a continuar. Y el nombramiento de Gilberto Bosques, por ejemplo, como cónsul general en París, responde a la misma inquietud: salvar a la mayor cantidad posible de enemigos del fascismo, del nazismo o del franquismo. De esta manera, miles de exiliados encontrarán refugio en México. A su vez, al legar sus capacidades y conocimientos en diversos ámbitos a un país todavía muy provinciano, impulsarán cierto progreso y cambiarán la historia de dicho país. Pero el cuadro estaría incompleto si no quedase claro que durante esos tiempos tan oscuros, todos querían escapar del horror y huir lo más lejos posible. La nueva fortaleza parece ser Estados Unidos, muralla lejana que protege de las olas fascistas. Allá se crean comités, la mujer de Roosevelt se presta al juego. En Marsella, el periodista Varian Fry es responsable de gestionar las propuestas para el otorgamiento de visa con el propósito de que los rechazados de aquellos tiempos pueden llegar a Nueva York, como lo hacen, entre otros, André Breton o Claude Lévi-Strauss. Pero la nueva gran potencia mundial no desea recibir a personalidades peligrosas, entre comillas, a comunistas o revolucionarios de cualquier índole. Quiere ayudar siempre y cuando no se ponga en peligro su preciado equilibrio. De modo que se rechazan las visas para los más recalcitrantes, aquellos cuyo pasado preocupa o simplemente molesta. Después de todo, hay tantos solicitantes que de cualquier manera hace falta algún criterio de selección. Así pues, algunos chocan contra este muro y como no tienen opción, prueban su suerte en el consulado mexicano, conocido por ser más abierto. Por lo demás, el país vive para su revolución y defiende valores que no le resultan indiferentes a estas personalidades habitadas por un profundo deseo de cambio de cara al capitalismo. Ese será el caso, entre otros, ya se mencionaron, de los alemanes Anna Segers y Gustav Regler, del surrealista francés Benjamin Perret y de su compatriota Jean Malaquais, del extraordinario Victor Serge, belga y ruso, escritor deslumbrante y revolucionario convencido, y del español Julián Gorkin, uno de los fundadores del PUM, Partido Obrero de Unificación Marxista.
partido anarcotrotskista que fue decimado durante la Guerra Civil en gran medida por los esbirros de Stalin. Todos ellos tendrán que vivir en México con la obligación de no inmiscuirse en la política local, tal como lo especifica la ley mexicana. Sin embargo, cada uno va a sostener relaciones con otros militantes refugiados o, en el peor de los casos, vivirá una marginación deprimente, como fue el caso de Benjamin Pérez. Este había vivido en Brasil con su esposa en los años 30 y había creado un grupo revolucionario. A pesar de que no tuvo gran éxito en ese ámbito, las autoridades estadounidenses lo catalogaron como peligroso, de modo que no pudo seguir a su gran amigo André Breton en su exilio neoyorquino. Con su compañera, la pintora Remedios Varo, llega a México hacia fines de 1941. A Trotsky acaban de asesinarlo y la GPU sigue muy presente. Pérez sabe que no se puede esperar nada de los opositores mexicanos. Son pocos y están dominados por la gran sombra del Kremlin. No obstante, controlan el mundo intelectual y universitario y tornan imposible la obtención de empleos para esos desarraigados que se sienten excluidos y sufren en ocasiones de soledad. Pérez, si bien está acompañado de algunos surrealistas como Leonora Carrington o César Moro, el poeta peruano de lengua francesa, él no tiene vínculos con el medio mexicano. En 1956, en una carta al pintor surrealista Granel, recuerda esa época y le dice: terminé por frecuentar a tan solo 4 o 5 personas. Allá se siente uno como un cuerpo extraño en un organismo que intenta expulsarlo. Su encuentro con Diego Rivera y Frida Kahlo es desastroso. Practican otra vez un comunismo más ortodoxo y se rehúsan a ayudar a personas que se ubican al margen del camino trazado por Moscú. Lo mismo sucede con el ya mencionado por Mayo Ojeda, Gustav Regler, quien había tomado su distancia del comunismo soviético desde hacía mucho tiempo, y sobre todo con Julián Gorkin, quien escapaba a no menos de 5 atentados de la GPU durante su estancia. Están confinados a relacionarse únicamente con exiliados, con otros desarraigados, a menudo marcados por la guerra de España y el poder aterrador de Stalin. Pero el más exiliado de los exiliados, el escritor brillante y el revolucionario de integridad irreprochable, aquel que mejor encarna esa revolución turbia y molesta entre la izquierda mexicana y los recién llegados, del lado de estos rechazados del continente europeo en guerra, del nazismo y del fascismo, a los enemigos del estalinismo y a los activistas que el poder estadounidense puso en cuarentena, es en efecto Víctor Serge. Aquel cuyo verdadero nombre era Víctor Lvovich Kivalevich, nace en Bruselas en 1890 en una familia rusa exiliada. Se educa sobre la marcha y como buen autodidacta asimila una cantidad increíble de conocimientos en muchos dominios distintos. Viaja a París para vivir ahí más intensamente su anarquismo, su militancia. Escribe artículos profundamente libertarios, pero desaprueba los atentados, en particular aquellos que cometen sus amigos de la banda de Bono. No obstante, se le condena por haber escondido armas, si bien estas habían sido ocultadas a sus espaldas. Serge no dice nada, no protesta, prefiere ser solidario con sus camaradas que responder a sus jueces. Los años de prisión, al igual que sus intentos de levantamiento en Cataluña, le ofrecen un material rugoso para continuar con su lucha, pero sobre todo para escribir novelas inspiradas, logradas y fascinantes, que relatan con brillo estos combates. Además de que lo llevan a viajar a Rusia, donde acaba de triunfar la revolución bolchevique. Declara: ni estaré en contra de los bolcheviques, ni seré neutro, estaré con ellos, solo que libremente, sin abdicación de pensamiento ni de sentido crítico. Esta será su doctrina a lo largo de toda su vida. Lo motivará y torturará al mismo tiempo cuando los marineros se rebelan en Kronstadt, más orientados hacia las ideas libertarias, aprueba la represión de Trotsky en nombre de una revolución joven aún. En sus famosas memorias escribe: si la dictadura bolchevique caía, era a corto plazo el caos. A través del caos, el desbordamiento campesino, la matanza de los comunistas, el regreso de los emigrados y finalmente otra dictadura antiproletaria por la fuerza de las cosas.
La toma de poder por parte de Stalin, las purgas que le siguieron, la represión ciega que cae sobre los dirigentes soviéticos, todo ello vuelve a ser indeseable, amenazado. El dictador lo envía lejos, a Asia Central, allá donde escribe los textos literarios que lo hacen famoso. Pronto llega a gozar de tal prestigio en Francia que autores con gran visibilidad piden su liberación y Stalin termina por soltarlo. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial se sabe amenazado e intenta salir de Europa. Como muchos otros, huye del viejo continente desde Marsella y logra llegar a México con su hijo, el pintor Vladi. En 2012, sus diarios, así como otras notas y cuadernos inéditos hallados en México en 2010, se publican finalmente completos como carnet en ediciones Agnon, Francia. Y su lectura nos permite no solo reconstruir el periplo que lo lleva a su refugio mexicano, sino también y sobre todo a descubrir la vida cotidiana de un hombre en peligro perenne, motivado por una inteligencia siempre alerta, que sufre de pobreza y de soledad en un país que lo tolera más de lo que lo ayuda. Victor Serge es el personaje emblemático de aquel encuentro entre un país cuyos opositores de izquierda chocan con las aspiraciones revolucionarias de estos desterrados y estos exiliados, de estos repudiados por las democracias occidentales y los gobiernos autoritarios europeos. Serge y sus amigos tienen un margen de maniobra ínfimo. No pueden intervenir en la política local, son perseguidos por los estalinistas, rechazados por Estados Unidos y no pueden salir de esta espiral del encierro que los llevó a México. Dice Serge, el espíritu revolucionario radica en todos los hombres, escribe Serge con aquel aliento de esperanza que lo sostiene. Pero en México aquel espíritu ha perdido fuerza. Después de los tiempos heroicos de la revolución, de las cabalgatas, del horror a muerte y a pólvora, llegó el tiempo de gobernar, de administrar los logros. Las reformas adoptadas tomaron el lugar de los movimientos que se decían de izquierda y el Partido Comunista logra ser apenas una molestia. Militantes y revolucionarios internacionalistas como Gorky o Serge conservan una gran lucidez a este respecto. Recordemos que en 1938, cuando André Breton viaja a México para encontrarse con Trotsky, el Partido Comunista francés le pide a su homólogo local sabotear las presentaciones en público del escritor surrealista. Y en efecto, este no puede presentarse en la UNAM como estaba previsto. Lo compensa con algunas conferencias en otros lugares, como el Palacio de Bellas Artes, pero ese partido sirve esencialmente como una buena base para poner en práctica las ideas de Stalin, incluida la ayuda logística para sus asesinos o la infiltración con el fin de ocasionar disturbios de las manifestaciones políticas cuyo espíritu es contrario a su doctrina. Así pues, Victor Serge frecuenta prácticamente solo a refugiados. Sus cuadernos están llenos de nombres de amigos con resonancias extranjeras. Otto Rulle o Marceau Pivert, Franz Frankl o Herbert Lenov, Jean Malaquais o Kepler, y transmite la angustia a su lector cuando da cuenta de las amenazas de las campañas de prensa violenta y mentirosa y del pavor reinante. El 4 de abril del 43 se encuentra de casualidad en la calle a Anna Segers. Ella sigue siendo estalinista, participa en las campañas difamatorias en contra de Serge y sus amigos. Él la interroga. ¿Cómo no le da vergüenza participar en campañas de calumnias tan infames? Usted firmó una carta en mi contra que me acusa de... Sabe muy bien de que está mintiendo y de qué manera tan lamentable. Después de un momento de turbación, ella se recompone y dice mientras se aleja: nunca me avergüenzo de combatir a los hombres que atacan a la URSS. Así era el ambiente. Esta respuesta de una comunista alemana exiliada tiene el mérito de la franqueza, una franqueza aterradora. Ella cree en la evolución de la URSS y por lo tanto está al servicio de Stalin. Ella está del otro lado y morirá en la RDA, la República Democrática Alemana, sin haber cambiado de opinión. Pero más allá de las luchas fratricidas entre exiliados, el lector de los carnets observa la relación de Serge con los mexicanos y se percata de que el componente nacionalista sigue estando muy presente en el espíritu local, tanto entre aquellos que detentan el poder como entre los comunistas. La Revolución Mexicana celebra al país y su grandeza, su pasado y sus hazañas. Serge, como muchos de quienes llegaron entonces a México, sigue marcado por el espíritu internacionalista propio del ideal revolucionario,
aquel espíritu que pudo verse durante la Guerra Civil Española y que quedó tan profundamente arraigado entre quienes la vivieron. Ahí reside un desacuerdo de fondo, un punto de divergencia que nunca se desvanece. Afecta en particular las relaciones de los exiliados con la izquierda local y es partícipe del distanciamiento entre unos y otros. Si les ataca en la prensa, se les excluye de sus empleos. A Serge, por ejemplo, lo rechazan publicaciones en los diarios locales por esta razón evidente. Los estalinistas se oponen e imponen su boicot. Pero sobre todo se les amenaza de manera directa. El 7 de enero del 42 apunta en su diario: anteayer en la tarde, Tina Modotti murió en un taxi que había tomado para ir al hospital. Infarto, entre comillas, extremadamente sospechoso. Sabemos que desde hace tiempo estaba en desacuerdo con la GPU, con la cual había trabajado durante mucho tiempo y que temía por su vida. Fin de la cita. Para percibir mejor esta angustia permanente, hay que citar la conversación que sostiene con Denegri, uno de los escasos mexicanos influyentes que frecuenta. El 7 de febrero de 42, unos 6 meses después de su llegada, su interlocutor le dice que, entre comillas, hablamos recientemente de nuestra supresión física, de atentados en contra de Serge y sus amigos, y de que los preparativos están listos. Y añade Denegri, es una directiva de Moscú basada en la opinión de que su grupo ha retomado, o más bien continúa la acción de León Trotsky, solo que con bases aún más peligrosas. Fin de la cita. Hasta su muerte en un taxi a causa de un infarto en 1947, viviera con esa tensión, con esta espada sobre su cabeza. Las reuniones públicas a las cuales participa son saboteadas. Por ejemplo, 2 de abril del 43 relata en los diarios: ayer en la noche el Centro Cultural Iberoamericano de los Refugiados Españoles organizó una reunión por invitación. A partir de las 8, una banda de cerca de 200 comunistas asaltó el local en busca de los oradores designados con el fin de abatirlos. Fin de la cita. Sobreviene una pelea violenta con heridos y los asaltantes llaman por teléfono a los diarios para declarar que los oradores aclamaban a Franco, a Hitler y a Mussolini. Su existencia se desenvuelve así, en un ambiente asfixiante marcado por la difamación, los asesinos, al acecho y las dificultades materiales. Su desaparición, rodeada de dudas en 1947, se inscribe en una lógica mortífera, en un engranaje dramático. Los múltiples ataques y vejaciones debieron desgastar el espíritu de un hombre que, no obstante, había sido forjado en la resistencia y animado por un espíritu firme y valeroso. En sus memorias escribe sobre la condición de exiliados. Exiliado político de nacimiento, yo conocí las ventajas reales y los pesados inconvenientes del desarraigo. Es que la cita viene en francés, estoy traduciendo directamente, así es que voy a brincar todo el párrafo. Victor Serge se define con sus propias palabras. Él, revolucionario poseído y escritor testarudo, tenía que llegar a México, en ese entonces tierra de desarraigados y de rechazados. Encuentra un ambiente pesado, cargado de traición, intimidación e insultos, pero también animado por la apertura, la generosidad y la solidaridad. Como tantos desarraigados que llegan hasta este altiplano, se enfrenta a veces al rechazo, en gran medida impuesto por Moscú y apoyado por sus aliados comunistas mexicanos. Una vez más actúa como catalizador. Por medio de su actividad, llega a desenmascarar a los enemigos y a hacerlos visibles. La existencia a menudo le confió este papel. A través de su acción o de sus libros, indica los errores, las estafas y las mentiras. Queda como el gran disipador de nebulosas, como él usó estas palabras, disipador de nebulosas, y nos ayuda a comprender una época en la que las verdades y las mentiras tenían otra consistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo también agradezco mucho a los organizadores de este coloquio
por haberme invitado y sobre todo a todos ustedes, porque me parece heroico estar en esta tarde escuchándonos. Así que tengo el gran reto de que no se duerman de aquí a que termine la mesa. Me han dejado un trabajo difícil mis colegas. Bueno, yo cuando recibí la invitación para participar en este coloquio, Rodrigo me había sugerido que hablara yo sobre los bundistas. El Bund fue el primer partido socialista obrero judío que se formó en la Rusia zarista a fines del siglo XIX y algunos de los miembros de este partido, es más que un partido, un movimiento, llegan a México en los años 20 y sí voy a hablar un poco de ellos, pero yo les sugerí que quizás para un público general sería más interesante hablar de la izquierda judía, ¿no? Más que solo de los bundistas. Y luego, ya que empecé a escribir la ponencia, me di cuenta que me había metido en un problema, que es definir qué es la izquierda judía. Si nos atenemos a movimientos de izquierda que solo están compuestos por miembros de origen judío, que solo interpelan por su ideología o por su temática a los judíos, tendríamos que hablar de dos. Que ya mencioné, el bundismo por una parte y el sionismo socialista por la otra. Sin embargo, también hubo judíos que llegaron a México. Muchos de los nombres que mis colegas han estado citando eran refugiados alemanes, pero también eran de origen judío, que realmente no podríamos catalogar como izquierda judía porque ellos se revolcarían en sus tumbas, ¿no? Pero sí son, digamos, judíos de izquierda. Entonces tendríamos que distinguir entre izquierda judío y judíos de izquierda que llegan a México. Ahora bien, quiero hacer algunas aclaraciones antes de continuar. La primera, llegaron muy pocos judíos a México en realidad. Es decir, estos grupos o la izquierda judía no es cuantitativamente importante, aunque sí tiene una importancia cualitativa, yo creo, muy particular y que sería necesario incluso investigar más. ¿Cuántos judíos llegan a México? Durante los años 20, que es la época de mayor apertura, llegan cerca de 7,000. Y durante el nazismo, entre 1933 y 45, llegan alrededor de 1,800 más. Una cifra muy baja comparada con las dimensiones del exilio español. Entonces, tenemos para fines de la década de los 30, a mediados de los 40, aproximadamente una comunidad judía conformada por 10,000 personas, que es el origen de la comunidad judía actual, que tiene unas 40,000 personas. A pesar de que casi todo el mundo piensa que hay muchos más judíos en el país, no pasan de 40,000. La segunda aclaración, estos pequeños grupos, sin embargo, desempeñan un papel muy importante tanto en México como en otros países fuera de Europa, porque los núcleos de la izquierda judía, que eran sobre todo Rusia y Polonia, se destruyen. En Rusia primero con la revolución bolchevique y en Polonia después con el nazismo. Entonces, estos grupos, digamos, fuera de Europa asumen un papel importante. Y en tercer lugar hay que tomar en cuenta, como considera Jean-Michel Palmier, que el exilio político afectó a personas de tendencias muy, muy diversas, comunistas, socialistas, socialdemócratas, etcétera, pero que funge como una especie de catalizador o acelerador histórico. Es decir, políticos que habían desempeñado un papel importante en la República de Weimar luego tienen poca actividad en el exilio, escritores apolíticos se vuelven activistas, muchos burgueses comienzan a simpatizar con el Partido Comunista y muchos comunistas se vuelven furibundos anticomunistas. Lo que quiero decir con esto es que no hay un trasplante de las ideologías políticas europeas a México o a los países americanos inmediato o automático, sino que el exilio sí funciona como una especie de modificador o de catalizador. Ahora bien, al interior de la izquierda judía se reproducen las mismas pugnas que atañían a la izquierda no judía, es decir, conflictos entre comunistas, estalinistas y antiestalinistas, marxistas, anarquistas, socialistas, socialdemócratas, etcétera, con la salvedad de que hay que incluir un elemento más y es lo que en la época se llamaba la cuestión judía, que complica mucho más las cosas. ¿Qué es la cuestión judía? La posición que cada uno de estos grupos va a tener sobre la condición, sobre todo diaspórica del pueblo judío y cómo había que resolverla o cómo había que enfrentarse a esta condición. Estamos hablando antes del 48, antes de la creación del Estado de Israel.
En realidad el tema de la cuestión nacional no era un tema ajeno a la izquierda, fue uno de los principales problemas que los pensadores de izquierda tuvieron que abordar, porque por un lado eran internacionalistas, pero por otro lado estaban a favor de la determinación de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos. Entonces también presentaba un problema. Bueno, voy a hablar de tres posiciones, evidentemente voy a resumir y voy a ser un poco esquemática, pero voy a hablar de tres posiciones principales o de tres grupos de izquierda judía o donde los judíos de izquierda participaron. El primero es el comunismo. El comunismo más dogmático no admitía la existencia de una nacionalidad judía, estigmatizaba la vida comunitaria judía y la criticaba como expresión de estructuras reaccionarias, ya que pensaban que al vivir en comunidades cerradas, en núcleos cerrados, los judíos perpetuaban su función histórica como casta de comerciantes. Entonces, se oponen en general a considerar al judaísmo como una nacionalidad, se oponen por lo tanto al nacionalismo judío, son antisionistas y dicen del sionismo, cito, que es una visión utópica y reformista que conduce a consecuencias contrarrevolucionarias, tal como se definió en la segunda convención del Comintern en 1920. Es decir, para el comunismo lo que identifica a las personas es su pertenencia de clase, no su pertenencia nacional. Luego habrá un giro en la posición de la Unión Soviética frente al sionismo. De hecho, la Unión Soviética vota a favor de la creación del del Estado de Israel, ¿no? En la votación en la ONU en 1947, pero en este momento, sobre todo en los 20s y en los 30s, la posición es totalmente antisionista. Llegan judíos a México en la década de los 20 que se incorporan al Partido Comunista Mexicano a través de una célula comunista judía mexicana. Sin embargo, el Partido Mexicano fue proscrito entre 1929 y 1935 por el presidente Emilio Portes Gil. La mayoría de los judíos fueron expulsados, enviados a las Islas Marías o deportados del país. Y en 1935 se da una situación muy particular que es el partido vuelve a ser legal, justamente con Lázaro Cárdenas, vuelve a la legalidad, se vuelve a organizar esta célula comunista, pero también es el momento en que el séptimo Congreso de la Internacional Comunista adopta oficialmente la línea del Frente Popular. Esto quiere decir que posibilitaba la colaboración de los comunistas con otros grupos que eran de izquierda, que hasta entonces no hubieran colaborado si no hubiera sido porque tenían que enfrentarse al fascismo y al nazismo. Entonces, tenemos una primera división entre los grupos de izquierda que consideran que el judaísmo es una nacionalidad y los que no consideran al pueblo judío como una nación. Después tenemos un segundo grupo de posiciones de izquierda, que es aquellos que sí consideran que el judaísmo es una nacionalidad, pero que proponen dos distintas soluciones a la condición de este pueblo que en este momento estaba disperso por el mundo. La primera es la de los bundistas. Como les decía, el Bund es una abreviatura, se trata de la Alianza General de Obreros Judíos de Lituania, Polonia y Rusia. Bund es en alemán alianza o unión. Este fue el primer partido obrero socialista judío, como les decía, que se creó en Rusia. Cuando en 1917 llegan los bolcheviques al poder, destruyen este movimiento y su centro se traslada a Polonia. En 1939 había cerca de 100,000 bundistas polacos, no era un movimiento realmente muy fuerte. Los bundistas reconocen que el judaísmo es una nacionalidad, sin embargo, opinan que no es una nacionalidad territorial, es decir, que los judíos no necesitan un territorio, no necesitan un estado, pueden vivir como minorías nacionales dentro de países no judíos y por lo tanto también son antisionistas, o sea, también se enfrentaban a los sionistas, pero también se enfrentaban a los comunistas porque sí reconocían la necesidad de la autonomía cultural de las comunidades judías. Es decir, los judíos pueden vivir en la diáspora siempre y cuando tengan cierta autonomía cultural, sobre todo en relación a la educación, eran también antirreligiosos, no es que estaban exigiendo una autonomía en términos religiosos, sino más bien en términos de educación y de transmisión cultural. Defienden el yiddish como el idioma del pueblo judío y
defienden, bueno, esto, ¿no? La idea de la autonomía cultural. En México llega un grupo de bundistas muy pequeño. La historia de estos bundistas prácticamente no se ha hecho hasta este momento. Hay una tesis de licenciatura de Tamara Gleason, que es el primer trabajo incipiente sobre la materia, pero es un grupo que sin duda hay que rescatar porque es muy, muy interesante. Ahora voy a hablar por qué es importante. Y los bundistas en México empiezan a organizarse en 1928, cuando fundan la Unión Radical, luego fundan un centro cultural, una liga cultural, y a principios de los 40 la Sociedad Pro Cultura y Ayuda. Esta sociedad va a ser fundamental para el rescate de refugiados que se encontraban en Marsella, del cual también mis compañeros ya adelantaron algo, pero yo creo que hay que ir más allá del consulado y de los diplomáticos y sumergirnos en las redes que están detrás, trabajando voluntariamente para salvar refugiados de Marsella. Los bundistas tienen mucho contacto con la izquierda mexicana, con Lombardo Toledano y con Alejandro Carrillo sobre todo, y esta mancuerna que no entendemos muy bien todavía cómo comenzó, sobre todo hay dos personalidades, Lombardo Toledano por parte de la izquierda mexicana y Tubia Maisel, que es uno de los bundistas más activos de este movimiento. En tercer lugar tenemos el movimiento sionista. El sionismo es el movimiento de autodeterminación del pueblo judío que considera que el judaísmo es un pueblo, que sus miembros forman una nación y que esa nación debía normalizar su situación de ser una nación sin tierra y sin Estado y que por tanto había que formar un Estado judío. El sionismo socialista, hay sionismo religioso, hay sionismo de derecha, hay sionismo político, etcétera. El sionismo tiene muchísimas ramas distintas, pero el sionismo socialista emergió como una combinación del nacionalismo judío y del socialismo. Muchos de estos grupos adoptaron la ideología marxista revolucionaria, sin embargo, no reducían la cuestión judía a un problema social o económico. Por el contrario, su principal teórico, que se llamaba Ber Borohov, argumentaba que debía normalizarse la situación del pueblo judío y para eso era necesario concentrar a las masas judías en Palestina y transformarlas en un proletariado consciente de sus objetivos. Una vez que la condición judía fuese normalizada nacional y socialmente, los judíos podrían generar dentro de su territorio su propia lucha de clases. Y para eso era imprescindible volver los judíos a convertirse en proletarios y a convertirse en campesinos. Y esas dos cosas no podían suceder mientras no hubiera un Estado judío. En México, los sionistas socialistas, junto con otros refugiados y otros judíos de izquierda, socialistas o socialdemócratas, se unieron en la Liga Popular Israelita, que se organizó en agosto de 1942, cuyo primer nombre fue Liga Israelita Pro Ayuda a la Unión Soviética en la URSS, en México, perdón. O sea, era una liga para ayuda a la Unión Soviética, era pro-estalinista, y llegó a tener 1,000 miembros en una comunidad que en ese momento rondaba los 9,000 miembros, es decir, prácticamente una cuarta parte de los adultos de la comunidad judía participan de esta liga pro Unión Soviética. Hay que poner como contexto también que la Unión Soviética había dicho que la posición que iba a tomar con respecto a la creación del Estado de Israel iba a depender de la posición que los judíos tomaran durante la guerra. Entonces, estas ligas también les interesaban mucho a los sionistas de izquierda porque estaban trabajando también para que en el futuro la URSS apoyara la creación del Estado de Israel. ¿Cuál es la particularidad de la izquierda judía en México? Bueno, la particularidad es que se da una cuestión bastante extraña que no pasa en otros lugares, que es una estrecha colaboración entre exiliados comunistas, de los que hablaban hace rato, ¿no? Leo Katz, Gustav Regler, sobre todo Paul Merker, etcétera, ¿no? Los círculos comunitarios judíos, es decir, el liderazgo de la comunidad judía, que tenía representantes de todas las corrientes, y los líderes sionistas. Y esto no tiene paralelo en ningún otro lugar, porque acá se da de manera muy temprana, se da ya desde 1942. ¿Por qué se dan estos factores? Por 3 elementos, según David Banquier. La libertad de acción que ofrecen los gobiernos de Cárdenas y Ávila Camacho a los exiliados comunistas, por un lado. El segundo, el gran calibre intelectual de estos refugiados, sobre todo germanoparlantes, que atraen a la comunidad judía, es decir, los líderes de la comunidad judía quieren establecer relación con ellos porque es gente muy interesante. Y luego
en tercer lugar, la táctica del Frente Popular adoptada por el comunismo en ese momento, a partir de la cual se hacen concesiones al nacionalismo judío. Es decir, las premisas teóricas con respecto a la cuestión judía por parte del comunismo no fueron abandonadas, pero la táctica política sí se adaptó y fue más flexible para que estos grupos pudieran unirse en frentes antifascistas. Ok, la segunda parte, pero es mucho más breve que la primera, es explicar cuál fue la importancia de estos grupos. Y creo que hay dos elementos que son fundamentales, que se han explorado muy poco y que más bien los traigo aquí un poco para abrir el tema, para discutir con los colegas y con ustedes. La primera es las conexiones externas que estos grupos tienen. Ahora que está muy de moda hablar de transnacionalismo, bueno, estos son grupos verdaderamente transnacionales, son federaciones de grupos que comparten una ideología política y que se organizan a través de redes, pero en los cuales cada uno de estos grupos tiene vinculación con su entorno nacional e influye en el entorno nacional también. Una de estas redes es la que crea la Sociedad Pro Cultura y Ayuda, la Sociedad de los Bundistas Mexicanos, con el Jewish Labor Committee de Nueva York, el Comité Judío Laborista de Nueva York, y esta red es la que, muy bien decían mis colegas, a partir de 1941 Estados Unidos ya no ofrece visas para refugiados políticos en la cantidad en la que lo había hecho hasta ese momento, se vuelve una política mucho más restrictiva y se empieza a necesitar visas para otros lugares. Pero yo aquí difiero, no es solo la generosidad del Consulado de México en Marsella, es el trabajo arduo, voluntario y tremendamente intenso de todos estos grupos que están detrás. Es decir, el Comité Judío Laborista en Nueva York recibe las listas de la gente que necesita salir con más urgencia porque están en más peligro de Marsella. Esas listas son enviadas aquí al comité bundista y este comité es el que tramita las visas en la Secretaría de Gobernación y, ojo, las tramita pagando $500 por persona, que evidentemente no es lo que costaban las visas, sino lo que había que pagar para que las cosas salieran a tiempo. Entonces, el papel que tienen estos grupos para salvar refugiados es un papel que no habíamos entendido hasta ahora. Como dijo Pablo Yankelevich, no teníamos las fuentes suficientes, pero apertura de recientes archivos nos han dado materiales que no existían antes y nos permiten entender detrás de las visas firmadas por Gilberto Bosques, pues están todos estos grupos trabajando para conseguirlas. Todas las visas que hemos encontrado firmadas por Gilberto Bosques tenían autorización de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, en mi opinión, no pueden ser atribuidas directamente al cónsul, sino a estos grupos. Y bueno, no solamente es el Comité Judío Laborista de Nueva York, es en Marsella el Emergency Rescue Committee, el Unitarian Service Committee, los cuáqueros y en México también la Liga Pro Cultura Alemana y Alemania Libre. Ahora, lo que es muy interesante es que hasta ahora todo el exilio germanoparlante, que según las fuentes que yo consulté no llegan ni a 1,000 ni a 1,500, son alrededor entre 100 y 300 personas, son prácticamente todos comunistas. Y acá tenemos que hacernos preguntas, tenemos que preguntarnos cómo fue el proceso de otorgamiento de las visas, cómo fueron las relaciones, cómo fue que llegaron principalmente comunistas. Y lo que vemos en estos archivos es que los socialdemócratas y los socialistas tienen muchas más dificultades para llegar al país que los comunistas. Y vemos también otra cosa que es muy interesante, que es que llegan los refugiados más famosos, pero los sindicalistas que no eran famosos y que nadie reconocía por nombre y apellido, los cuadros medios de los partidos socialdemócratas europeos, sobre todo austríacos, tienen muchísimas dificultades para llegar al país. La segunda cuestión en la que me parece que la izquierda judía tiene un papel importantísimo es en el apoyo que dio internamente al movimiento antifascista mexicano. Eso es algo que tampoco habíamos entendido hasta este momento. Hoy tenemos todavía pocas pistas, pero sí podemos ver que la mayor parte de los costos del movimiento antifascista fueron financiados por la comunidad judía de México. Es decir, esta relación entre Tuvia Meisel y Lombardo Toledano
es muy fructífera. Lombardo Toledano organiza, junto con Tuvia Maisel, un acto en el Palacio de Bellas Artes en agosto de 1942, cuando empiezan a llegar las noticias, sobre todo del exterminio de la población polaca, noticias que envía el gobierno polaco en el exilio, y organizan un acto en el Palacio de Bellas Artes donde Lombardo Toledano habla 1 hora y media sobre el nazismo y sobre la persecución de los judíos, y también hay otros oradores como Isidro Fabela, Félix Pallavicini, etcétera. Aquí no aparece la comunidad judía, no hay ningún orador de la comunidad judía. Los judíos mandan una carta agradeciendo el apoyo de todos estos movimientos, ¿no?, que están protestando por el exterminio judío, pero después en el archivo encontramos todas las notas de lo que costó ese acto y comunicación entre miembros del Joint, en donde dicen, bueno, este acto fue totalmente organizado y financiado por la comunidad judía, solo que no quisieron aparecer, quisieron dar a entender que era un acto espontáneo organizado por el antifascismo mexicano y sobre todo por grupos cristianos y sindicalistas. También esta relación entre Lombardo Toledano y Tuvia Maisel da como resultado que en diciembre de 1942, cuando ya se confirman las sospechas sobre el exterminio judío europeo, la CETAL organiza un paro de 15 minutos en toda América Latina. Esto es inaudito para el momento, para el mundo, incluso sería inaudito hoy en día, que todos los trabajadores de América Latina paren labores los mismos 15 minutos en protestas por el asesinato de los judíos. Y también tenemos que el Comité Judío paga todas las inserciones de los grupos antifascistas en los periódicos, ¿no? Es decir, ¿no?, si el comité de yugoslavos, etcétera, quieren apoyar, quieren protestar contra el exterminio judío, pues esa inserción en el periódico es pagada también por la comunidad judía. Bueno, nada más para terminar, pues creo que este es un tema poco estudiado que merece mucha mayor atención. Deben estudiarse los vínculos de la izquierda judía con el exterior, las relaciones con la izquierda mexicana más allá de la relación entre Lombardo y Tuvia Maisel, y también las repercusiones que tuvo la izquierda judía en la comunidad judía de México, una comunidad que ciertamente ya no es de izquierda o solo un sector muy pequeño se identifica con la izquierda, pero que se vio beneficiada por la formación de muchas generaciones de jóvenes críticos que formaban parte de las organizaciones del sionismo socialista y por la inmensa actividad cultural y educativa de los bundistas. Por lo pronto, las aportaciones de la izquierda judía, tanto en el salvamento de refugiados durante la Segunda Guerra Mundial como el apoyo al movimiento antifascista local, apuntan a una importancia mucho mayor de la que se le ha adjudicado hasta hoy en día. Muchas gracias.